Y quiero aprovechar, tal como lo hice fuera del aire, para hacerlo de manera pública, expresarle mis felicitaciones y mi agradecimiento al doctor Rafael Sánchez Cárdenas por la manera en que se manejó al frente del Ministerio de Salud Pública en medio de la pandemia. La incertidumbre era de todos, y me imagino que para él, que era quien tenía que dar la cara todos los días en esos boletines, con esa misma incertidumbre, pero teniendo que llevar el timón, que gracias a Dios llegamos a puerto seguro. República Dominicana fue uno de los países que mejor manejo tuvo de la pandemia, y es justo reconocer el trabajo del doctor y de todo su equipo para que nuestro país sorteara un evento que hace 100 años no se veía de la mejor manera posible, sin saber si lo iba a lograr, pero dando la cara y al frente. Así que, doctor, mi reconocimiento a su trabajo y a su entereza. Muchas gracias por esa generosidad. Y desde mi punto de vista, es verdad que la tensión fue máxima hasta digamos, el extremo de pensar que la salud se iba a afectar notablemente. Ya mi esposa también estaba afectada en esos momentos, pero con una plena conciencia y un gran equipo, porque esto no es personal, es un gran equipo que trabajó durante ese periodo y que pudimos salir el país a flote. No teníamos las vacunas que llegaron posteriormente, pero sí todo lo que es el conocimiento de las metodologías epidemiológicas y de salud pública, y un equipo de primera categoría. Así es. Bueno, habrá que en algún momento hacer ese recuento en todo el sentido, ¿no? Integral para enfrentar la pandemia, un país cerrado, desconocimiento de la enfermedad, cómo tratarla, las incertidumbres de su transmisión, pero cómo mantener un país funcionando de alguna manera, que llegara la alimentación a la gente, la comida a la gente. Siempre he dicho que gracias a lo que se había logrado para producir de manera nacional la mayor cantidad de productos posible en este país, en la pandemia se comió bien. O sea, a cada puerta, desde los más pobres hasta todos, se llevó un plato de comida con niveles de protección de la mano de los militares, de todo, realmente, y sin poder importar nada porque todo estaba cerrado. Y aquí se comió y se dio atención a las personas de manera integral, viéndolo no solo desde el punto de vista médico, que es un reconocimiento importante al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que ha hecho Miralba, al que me sumo, sino viéndolo en su integridad como nación. Recuerdo que a raíz del cambio de mando, usted sabe que la gente nueva, cuando llega al poder, lo primero que hace es olvidarse de lo que pasó y decir lo viejo no funciona y no sé qué. Y estaba el tema de toda la ayuda que se estaba todavía dando a las familias, yo tenía unos nombres, doctor, fase 1, fase 2, no sé cuántas cosas ustedes inventaron. Y al presidente, alguien le llenó la cabeza, al presidente Abinader, y y tenemos que nuestro plan, así como cambiaron la tarjeta y ahora se llama Supérate y no sé qué. Y alguien del gabinete, que lo voy a decir porque al final no es tampoco, el propio ministro de Hacienda, Jochi Vicente, le dijo: presidente, ni se atreva a tocar eso. Eso está hecho por el librito. Eso está bien hecho. No se atreva a tocar eso. Siga funcionando eso hasta que termine fase 1, fase 2, lo que estaba estipulado. Dele continuidad a eso, porque meterse a cambiarlo es un disparate. Ellos lo hicieron muy bien. Palabras textuales, pero nada, era un apunte en medio de este debate para no seguir desvirtuándolo. El doctor comenzó tratando el tema salud, Raúl abordó también otros temas en materia económica, la relación que hacía el presidente o
la referencia a la deuda, números que no cuadran. Alexandra también abordaba esos temas vacíos que quedaron en el discurso, sobre todo de tratamientos de temas tan esenciales como la violencia de género, la violencia contra la mujer, etcétera. El doctor Sánchez Cárdenas quería hacer algunas precisiones también a propósito de lo que ya hemos hablado. Sí, el presidente habló de la pobreza y la reducción de la pobreza monetaria del país. Recordemos que el año pasado, o 2 años, se hizo un cambio en la metodología de cálculo de esta. En el año 19, cuando estábamos en el gobierno, la pobreza había descendido en el 12 un 42% y en el 19 un 21.6%. Al cambiar la metodología, el propio presidente lo mencionó ayer, esa pobreza subió a 25% y que ellos la habían bajado a 21.5%, que era la que habían encontrado prácticamente. De manera que cuando hace la comparación con el 20, que no es el año, debió hacerla con el 19, pero con el cambio de metodología no es apropiado. Lo que sí es claro en términos económicos es, y yo creo que es algo comprobable, que a raíz de la crisis financiera del año 2002, la pobreza subió en este país a un 51%. Y cuando el presidente Medina llegó en el 12, había descendido a 42% y en el 19 ya estaba en cerca de 22%. De manera que el regreso progresivo y mejoría de la pobreza del país fue más que evidente. Los 20 años transformaron la infraestructura de todo género, incluyendo el turismo. Un dato en educación que el presidente quiso confundir. La educación inicial en el año 19 tenía una cobertura de 52.2% y ahora está en un 31%. El presidente evadió y metió todo en un macuto, tratando de evadir ese dato clave. Y lo que hace es comparar 21 con lo que ahora tienen, que han mejorado con relación al 21. Pero el otro dato que confirma los fines electorales es el tema PISA, que por primera vez en estas evaluaciones la República Dominicana mejora. La evaluación de PISA se hizo mayo-septiembre de 2022. El 20 prácticamente no hubo clase y el 21 ya sabemos que era clase por televisión y algunos medios electrónicos, que no tuvo y está pendiente de evaluaciones que no fueron muy efectivas. Pero en el año 2019 nosotros teníamos una condición mucho mejor y toda la política educativa de construcción de planteles, de la cantidad de profesores que recibieron cursos de maestrías y doctorados, fueron patrocinadas entonces. Los resultados del 22 no son hijos de la mitad del 20 que ellos le tocó, ni del 21, ni tampoco del 22. Es producto de las políticas previas que se venían desarrollando. Y el otro componente, la canasta básica de alimentos, subió a 9.643 pesos, el incremento que tuvo. Y el incremento de los ingresos de la población, 5.600 pesos. Hay una diferencia entre los incrementos a lo que hacía alusión el presidente y el valor de la canasta deficitaria para el bolsillo de la gente. De manera que vemos aquí parte de ese fin electorero que tiene el presidente y reeleccionista de presentar un país totalmente diferente a los datos que debe dar en este sentido. Y en términos de transparencia, regreso a un dato que está ahí y se puede comprobar ustedes en sus celulares en este momento. El boletín 52 de la Dirección General de Epidemiología correspondiente al año pasado, recordemos que son 52 semanas al año, no ha sido cerrado. Pero van 8 semanas de este año y ni un solo boletín se ha transmitido para que los técnicos que trabajamos con esto tengamos una orientación de qué está pasando, lo cual se suma a esas manipulaciones que denunciamos y un dato clave de un principio que este gobierno ha estado enarbolando, la transparencia. No hay transparencia en las estadísticas de salud
en ausencia del boletín 52 y de los 8 boletines que van en este año, lo cual pone en tela de juicio ese principio tan celebrado por este gobierno. Ya. Bueno, ahí está dicho por don Rafael, y es preocupante porque la única manera de trazar política, por ejemplo, en materia de salud, es a partir de la data. Bueno, yo creo que eso es válido para todo. Si usted quiere producir fósforo, tiene que saber cuánto hay de esto y de lo otro. Trabajar con números. Si no se trabaja así, no se podrá tratar de implementar políticas ni de enfrentar enfermedades ni de prevención, porque no sabemos por dónde van los tiros. Pero bueno, el propio doctor hacía referencia al tema de la transparencia que ha sido enarbolada por el gobierno y en su opinión con esta carencia de información del último boletín de la semana de diciembre y los 8 que llevamos en esta que aún no ha emitido la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué otro tema quedaría en el tintero analizando el discurso del presidente? Yo creo, ayer lo decía en la cobertura, creo que es un error seguir comparando, o sea, para mostrar los números actuales, compararnos con el 20, porque fue un año atípico para nuestro país y para el mundo. Entonces no es una referencia, todo se deprimió en el 20, todo, absolutamente. Creo que lo único que subió fue el consumo de la electricidad y de Netflix y de internet. Fue lo único que subió, todo lo demás se deprimió, el transporte, todo se deprimió. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Educación con el 20, pero no había clase. Atención en primaria, en salud, no había, estábamos concentrados en lo otro. Entonces, creo que es un absurdo hacerlo para ganar ventajas en mostrar cifras. Siempre van a ser altas respecto al 20. Comparémonos con el 19, comparémonos con el 18 prepandemia o ya después de la pandemia, que ha habido una supuesta recuperación en todo. Comparémonos con el 22. Con el 22 no hay que irse tan lejos, con el año 22. Si lo que estamos hablando es de rendir cuenta de lo que se hizo en el 23. Porque ese es otro tema. A veces me pareció que el presidente hacía un resumen de sus 4 años, no sabía si había cifras que eran solo del 23 o eran solo de los 4 años de cara a un nuevo periodo que busca el presidente con su reelección. Y eso a veces complica la efectividad del discurso porque no sabes hasta dónde es verdad o hasta dónde es menos cierto. No es que no sea cierto, pero que no se corresponde al periodo que manda la Constitución que usted analice, que es el del año 2023.